www.cbshonduras.com. Ahí tenemos nuestra transmisión en vivo, vía internet, vía streaming para Honduras y para todo el mundo. Y en nuestra transmisión normal en los canales de Cable Color, Galavisión y Honduvisión. También puede bajar la app CBS Honduras desde el Play Store de Android o de Google y seguir. Una crisis política desde ya hace bastante tiempo y que esto pues ha tenido efectos negativos tanto en la población como en las inversiones, como en las empresas. ¿Qué pasó? Bueno, estamos acá de nuevo, después de esta pequeña falla técnica, los problemas de la televisión en vivo, y creo que ustedes comprenderán esto. A veces nosotros no comprendemos porque somos un poco nuevos acá, pero bueno, se dan, las cosas se dan y así son. Les decía que vamos a analizar el día de hoy un tema que pues nos está llevando a todos de encuentro, que es toda una confusión, una polarización y una crisis política que hace muchos años ya estamos viviendo y que el pueblo hondureño pues ya está resintiendo y que ha tenido muchos efectos negativos, tanto en la economía como hasta inclusive las libertades individuales. Todo esto lo ha afectado, protestas todas las semanas, en fin, no es... ya esto lo conocemos todos, no es para estarlo recordando, porque ya sabemos. Lo que sí no sabemos es cuál es todo el trasfondo de temas como, por ejemplo, que hay detrás de una reelección que se hizo después de una, ni siquiera modificación a la Constitución, sino que una interpretación de un artículo constitucional ahí, o una inaplicabilidad que se le dio. Y luego pues una petición del presidente de la semana pasada que dejó perplejos a muchos porque está pidiendo más presupuesto para las Fuerzas Armadas y para todo lo que es el aparato militar. Esto ha levantado muchas suspicacias y como en esta crisis que vivimos pues también hay una crisis de valores y de confianza principalmente de la población hacia la clase política. Entonces ha generado una serie de reacciones. Para analizar todo esto que hemos enmarcado en este contexto, hemos invitado hoy al abogado Melvin López Herrera, que es un abogado constitucionalista y, si tengo entendido, él pertenece a la Plataforma Ciudadana por Honduras también. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, buenos días. Es un placer aquí estar con ustedes y con el público que nos ve y escucha. Pues entrando en materia, abogado, un poquito acerca de la labor de la plataforma y qué es lo que hemos estado haciendo, o qué es lo que ha estado haciendo, mejor dicho, la plataforma. Bien, la plataforma es un grupo que se ha formado y se está fortaleciendo cada vez más con participación de ciudadanos conscientes de la responsabilidad histórica e impostergable en la cuestión de rescatar la institucionalidad debido a lo que sucede de un Estado secuestrado, de un Estado de Derecho resquebrajado, y entonces nos ha llevado a movilizarnos en el sentido de hacer conciencia en la ciudadanía
y la ciudadanía incluye a todos, inclusive políticos honestos, conscientes, para tomar una decisión enérgica, fuerte, constante, creciente, fortalecida, para definitivamente devolverle la verdadera cara a Honduras como Estado, como gobierno, como república. Bien sabemos que actualmente toda la institucionalidad está secuestrada por una sola persona junto con quienes lo acompañan, que es Juan Orlando Hernández Alvarado, el jefe de facto del Ejecutivo, porque no puede tener otra nominación, ya que no puede ser presidente de la República, porque el artículo 240, numeral 3 de la Constitución es bien categórico, que no ha sido declarado ilegalmente inaplicable. Dice que no puede ser elegido presidente de la República y, entre otros, el jefe superior de las Fuerzas Armadas, de la Policía y los cuerpos de seguridad del Estado. Y esas tres funciones recaen en la figura del presidente de aquel momento. De tal manera que el Tribunal Supremo Electoral, que hizo declaratoria ilegal e inconstitucional de presidente, pues lo ha hecho ocupar un puesto vía usurpación, porque no le corresponde. Entonces la labor de la plataforma es recuperar la situación de Honduras como Estado, como república dentro de un verdadero Estado de Derecho, y mira tanto la parte política, la parte institucional, como todas las cosas colaterales que han estado sucediendo, donde involucran a diferentes personas y funcionarios de diferentes instituciones, incluyendo el estamento castrense en el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, Estado Mayor Conjunto se llama ahora, que efectivamente han sido cómplices de la situación actual política y gubernamental del país. Usted me mencionó en este momento un punto, y como abogado constitucionalista, y yo sé que este es un tema de que muchas veces se lo han preguntado, pero sí quisiera que nos aclararan un poquito, porque la Corte Suprema de Justicia bueno, llegó un escrito ahí pidiendo que se levantara o se quitara, o no sé cómo le llaman los abogados, este artículo que usted acaba de mencionar de la reelección. Ellos emitieron un fallo, por decirlo así, y muchas personas, muchos abogados, incluyéndolo usted, entiendo, están en contra de ese fallo y exponen las razones por las cuales están en contra. De hecho, una de los argumentos de ellos era un tema de derechos humanos. Entonces, que a mí particularmente, y esto sí lo puedo expresar, me parece ridículo, porque si el derecho humano se le violenta a una persona por reelegirse, ¿cuántas veces es necesario reelegirse para no violar el derecho humano? Entonces, la pregunta es, si hay tantos abogados en contra de esa resolución, ¿por qué esta resolución terminó siendo, digamos que, aceptada por todo el Estado? Porque el señor fue a elecciones y bueno, después pasó lo que conocemos, una reelección. Es que lo que pasa, que aquí en nuestro medio político, la persona que usurpa el Ejecutivo dice: el Estado soy yo, como lo dijo un personaje francés en su época. Y entonces, desde ese lado, desde que él era presidente del Congreso, utilizó una maniobra para destituir a la Sala de lo Constitucional en 4 funcionarios, excepto uno, que es el que actualmente ocupa la Fiscalía General del Estado. Eso fue en el 2012. Eso fue el 12 del 12. Así fue, bueno. Un madrugón que dio, y que se vanaglorió cuando dijo en la madrugada: bueno, ya tenemos 110 votos, ahora sí podemos ir a votar, porque lo estaban comprando en ese momento. Antes no podían, porque convocó al Congreso el 11 de diciembre en la mañana, ahí durmieron, ahí amanecieron el 12, que dio el madrugón. Entonces colocó a la gente que a él le convenía para todo su proyecto de reelección, porque iba más allá de eso, y obviamente fueron incondicionales a él, a tal grado que actualmente una de las que formó esa Sala Constitucional Ilegal ocupa la Procuraduría General de la República, y otro que ocupaba la Sala de lo Constitucional Ilegal está de embajador o cónsul en Panamá.
y el otro que ocupaba la sala constitucional, por una u otra razón el señor dispuso llevárselo y esperamos que lo perdone porque realmente destruyó a Honduras y el Estado de Derecho. Los otros dos por allá andan. Y ahora, entonces, pero usted me está diciendo que cada uno de ellos los otros dos, uno está en la Fiscalía General del Estado. O sea que le dieron un premio. Pues. Todos fueron premiados definitivamente. Y entonces cuando hicieron eso, surgió la sentencia del 22 de abril de 2015 que es inconstitucional, es ilegal y por lo cual tiene responsabilidad penal imprescriptible los constituyentes ilegales de esa sala de lo constitucional. La sentencia declaró inaplicable algunos artículos, basado en lo que usted dice en el derecho humano a la reelección, que ya la Convención de Venecia, a pedimento de la OEA, emitió un dictamen en el que establece que la reelección no es un derecho humano, la elección sí, y está plasmado en los convenios constitutivos internacionales, la elección como sí, pero si hubiera reelección, inclusive los miembros de la junta directiva de las organizaciones bancarias o cualquier organización mercantil que le dicen que puede ser reelegido por un solo periodo, podría ir a la corte y pedir que le impiden ser reelecto también. Sí, es que esto sienta un precedente y además es un pensamiento como circular. Y es así, tan es así que la Sala de lo Constitucional solo declaró inaplicable determinados artículos, el 239 que prohibía a quienes habían sido jefes, presidentes, ser reelegidos, habían sido, no a los que son, o sea, los que ya no lo son, Manuel Zelaya, Maduro, Carlos Flores, que ya no ejercen, ese les prohibía reelegirse y lo sancionaba, y ese fue el artículo declarado inaplicable. Desde ese lado, Juan Orlando Hernández Alvarado, que seguía siendo presidente, no le aplicaba ese artículo. Por una palabrita nada más. Así es, definitivamente. Y es más, yo me atrevo a decir que ni a Mel Zelaya, porque ese artículo, ese recurso lo metieron bajo la modalidad, aunque decía recurso de inconstitucionalidad, era bajo la modalidad de amparo, porque solo favorecía a los recurrentes. Mel no recurrió allí, sino que Calleja fue el único. Y Calleja ya no puede porque lo tienen allá en Estados Unidos. Los recurrentes son los que llegaron a presentarla. Los que llegaron, los 15 diputados y Callejas. Ajá. Y entonces cuando se otorga ese recurso solo favorece a Callejas, ni a Mel Zelaya. Pero obviamente, dentro de estas maniobras políticas, Mel Zelaya va a sacar partido en estas próximas elecciones, aunque esté aparentando que no quiere reelegirse, mientras la reelección no sea legalmente estatuida. Ahí tengo dos preguntas con lo que me acaba de decir. Una, ¿qué pasó con las Fuerzas Armadas que en el 2009, cuando hubo un intento similar, sí actuaron y esta vez parece que no? Esa es la primera. Me contesta y después le hago la otra. Bueno, las Fuerzas Armadas en el 2009 dijeron que su accionar de ellos era porque había un mandato de la Corte de capturar a Mel Zelaya y que no podían desobedecer el mandato. Sí, bueno, pero la Constitución... En esta vez no tenían las Fuerzas Armadas un mandato de la Corte de imponer la reelección. Todo lo contrario, no les tocaron el artículo 272, párrafo segundo, que dice que una de las funciones de las Fuerzas Armadas es garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Eso no lo tocaron. No lo tocaron. Entonces sí estaban obligados. Estaban obligados. No tocaron el artículo 4, párrafo segundo de la Constitución, que dice la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es obligatoria. Entonces no tenían que abstenerse de hacer lo que debieron hacer. Y también no tocaron el artículo, repito, 240, numeral 3, no pueden ser elegidos presidentes de la República, entre otros, los jefes superiores de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde esos tres artículos que no fueron jamás declarados inaplicables, las Fuerzas Armadas no podían permitir la reelección. Y en ese sentido no tenían que esperar un mandato de la Corte porque el mandato es constitucional. Las Fuerzas Armadas es una unidad apolítica, obediente y no deliberante, pero en ese asunto son los llamados constitucionalmente y obligados constitucionalmente a ejercer esa función de prevalecer la alternabilidad sin un mandato más que el de la Constitución misma, que no había sido cambiado en ningún momento.
Pero eso nos hubiera llevado a otro golpe de Estado, entonces. No, porque hay un artículo que creo que es el 242, que dice que cuando no hay declaratoria de presidente electo, era lo que debió impedir las Fuerzas Armadas, que el ilegal tribunal, ya vamos a hablar del ilegal supremo electoral, porque es ilegal. Cuando el Tribunal Supremo Electoral dio la declaratoria, las Fuerzas Armadas se hubieran adelantado para impedirla. Y dice la Constitución que cuando no se declara presidente electo, entonces quedan las mismas autoridades en el Poder Judicial, las mismas autoridades en el Poder Legislativo, y el Poder Ejecutivo se ejerce por el Consejo de Ministros, presidido por el que corresponde a Gobernación. De tal manera que salía Juan Orlando Hernández Alvarado, se quedaban sus ministros, y dentro de 4 a 6 meses debían de convocar nuevamente elecciones generales para dilucidar ese problema. Entonces, no lo hicieron. Quiere decir que la obligación de ellos era como dejar que todo el proceso electoral siguiera, que se hicieran las elecciones y bueno, si ganaba, en el momento que lo fueran a declarar, ahí intervenir. Antes de la declaratoria, desde que se hizo el sufragio el 27 de noviembre, inmediatamente que ya dieron los votos, y que los votos, que por cierto fueron falseados, indicaban de que quien iba a ser declarado presidente electo era Juan Orlando, inmediatamente las fuerzas debieron haber intervenido, las Fuerzas Armadas, e impedir que se hiciera la declaratoria. Estaban obligados, y eso que no lo hicieron los hace incurrir en delito de traición a la patria imprescriptible. En ningún momento puede ser condonado ese delito, ni mucho menos. Y cuando eso así, cuando sucede eso y llegan a, digamos, como dice que el delito es imprescriptible, entonces supongo yo que en determinado momento hay un juicio y todo esto. ¿Quiénes son los que van al juicio? Porque estamos hablando de una institución, de las Fuerzas Armadas. Aquí lamentablemente muchos políticos tienen que ir a los pozos, definitivamente. Juan Orlando, los designados presidenciales, los mismos del Congreso que no hicieron nada porque también pudieron haber hecho algo, las Fuerzas Armadas definitivamente, porque eran los llamados constitucionalmente a parar esto. Y hago un paréntesis, hay mucha teoría que dicen que esos artículos de las Fuerzas Armadas que le impone garantizar la alternabilidad deberían de quitarse porque las Fuerzas Armadas no deben meterse en política. Todo lo contrario, si ese mandato no existiera, las Fuerzas Armadas estarían justificadas en su actuar. Y si lo quitan, entonces están permitiendo que se haga una revoltura y las Fuerzas Armadas van a actuar a conveniencia sabiendo de que no los alcanza la ley. Esto es porque en este momento quieren como formar un partido político los militares, igual que los pastores, y estamos en esa revoltura. Hay una tendencia que los militares ahorita ejerzan el sufragio, que yo y muchas personas estamos en desacuerdo, porque definitivamente, y el mejor indicador es lo que sucedió en 2017. Si fueron capaces de apartarse de su mandato constitucional y volverse cómplices de lo que está sucediendo ahorita, entonces con mucha mayor razón, participando en elecciones bajo la premisa o la situación particular de que tienen un verticalismo en sus mandatos, simplemente dan una orden abajo y van a hacer lo que quieran hacer. O lo que tengan que hacer, como es aquel otro. Y si es con los pastores, realmente preocupa, da vergüenza, y tiene que llamarnos a frenar esto, porque es una ambición de los pastores que han sido metidos a políticos desde la jefatura de facto del Ejecutivo. Desde ahí los financian. Allá los reunieron una vez, creo que en Ciguatepeque, y les dieron unos buenos, en San Pedro, y les dieron unos buenos millones, entiendo yo, y siguen de la mano y cerquita del jefe de facto del Ejecutivo. Usted me está diciendo con el ánimo de meterlos en política y controlarlos y controlar el pueblo a través de sus falsas prédicas. Que el Poder Ejecutivo está financiando todo este movimiento de los pastores. Eso se ha escuchado, y uno puede pensar que efectivamente así es. Ya han salido muchos escándalos de ONGs que han movido dinero en todo sentido, y ese dinero se mueve con fines predeterminados definitivamente. Pues se avisaron un futuro un poco más complicado de lo que tenemos en este momento, porque la otra pregunta que le tenía antes de que le hiciera la de las Fuerzas Armadas era, bueno, están los pastores, que entramos en ese tema,
queriendo formar un partido político, Transformación Honduras, que se va a llamar. Pero también miramos que surgen un montón de candidaturas independientes. No candidaturas independientes, sino más bien que le han llamado prematuras, candidaturas prematuras en los partidos, incluyendo Libre, que se supone que es un partido de oposición. Entonces, así es. Y dicen que porque precisamente son un partido de oposición es que están surgiendo estas candidaturas. Pero, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Porque a mí me parece que esto más bien divide más. Definitivamente la oposición no se ha manejado como debió ser y hay intereses de aparente oposición, pero más bien han sido conciliábulos con el jefe de Estado de facto. Eso lo sabemos. Y particularmente yo siento, y mucha gente dice, que Libre está en el juego. ¿Que están trabajando en conjunto ellos o cómo? Así dicen, que se entiende desde arriba, y como ese partido obedece a un cacicazgo definitivamente, lo que se dicta allí es lo que se hace. Aunque todos participan abajo, pero siempre siguen la línea del dueño del partido, por decirlo así. Este partido del cacicazgo me imagino que es Libre, porque Libre, definitivamente. El Partido Nacional siempre... Bueno, también hay cacicazgo ahí, ¿va? Sí, es que por eso le digo, sí, pues se supone que el Partido Nacional también siempre ha sido de un orden así vertical. Nada más que le da un poco participación a sus cómplices, y el otro no tiene cómplices, sino que simplemente obedientes abajo. Pero esto de las candidaturas, entonces, en este momento no es conveniente, que estábamos analizando en otro programa esta semana y decíamos, bueno, el argumento de quienes apoyan estas candidaturas así prematuras es que se necesita tener opciones para poder cambiar de gobierno, por un lado. Y por otro lado me dicen, bueno, la plataforma lo que estaba pidiendo era un fuerajo, por decirlo de esa manera. Correcto. Entonces, si está ese fuerajo y luego también uno de los objetivos de la plataforma es entrar a un gobierno de transición para convocar elecciones, se necesitan candidatos. Pero si no dejan surgir los candidatos, entonces ¿cómo los van a tener? Bueno, yo le diría esto, la experiencia de los periodos pasados y el procedimiento electoral que todavía está vigente, fija una época de lanzamiento de precandidaturas para las primarias, que no es ahorita. Y si en el pasado han esperado que se venga ese lanzamiento para diseñar su candidatura, sus precandidaturas e inscribirlas, ¿por qué no podrían esperarse ahorita a 2021 según la ley, si ese es el patrón que ha existido en el modelo de la ley electoral que nos rige? Ahora, si lo están haciendo desde ahorita y es por el ánimo de preparar candidatos, vuelvo a insistir, los candidatos se van formando poco a poco y Libre no es un partido de un mes, tiene ya 2 periodos. Entonces desde ya tiene sus figuras y las ha podido ir desarrollando con el tiempo y todo eso, de tal manera que al momento de convocarse elecciones primarias ya tiene más de un precandidato posible como para poder inscribirlo, no tiene por qué esperar. Y entonces cuando están haciendo eso de ahorita se están olvidando de la verdadera misión de la oposición, que es lograr sacar a Juan Orlando del poder porque no le corresponde. Entonces usted me está diciendo que ya con esto, preparando candidatos, ellos están aceptando de que el periodo tiene que concluir en el momento que, bueno, los 4 años más. Prácticamente están avalando el continuismo de Juan Orlando hacia 2021 y, ojo, podría ser en el continuismo del siguiente periodo porque Juan Orlando no va a querer dejar la silla definitivamente. ¿Cómo? O sea, que esto va a ser más largo que la dictadura de Carías. Él dijo que 50 años y hay que creerle. Y en su primera... pero es que eso pudo haber sido un sombrerazo así de decir 50 no, años. bueno, pero en su primera candidatura de 2013 hay que recordar que una vez dijo públicamente: cuando yo sea presidente de la República voy a gobernar con los nacionalistas, con los militares y como lo hizo el general Carías. El general Carías tuvo 16 años en el poder. Sí, y por entonces, eso la pregunta. Y la ambición él la tiene definitivamente y se ven muchos signos, inclusive lo que está haciendo ahorita de pedir incremento del número de efectivos militares y policiales, alegando cuestiones de seguridad, de fortalecer el combate a la criminalidad, etcétera, etcétera. Pero sabemos que el trasfondo es otra cosa.
Sí, del trasfondo vamos a hablar en un ratito, pero con esto del fuerajo, ambos, digamos que como uno está así un poco retirado, mira que la oposición está como dividida y entonces ahí también hay bandos. Ambos bandos se acusan de que a ambos ya se les olvidó el fuerajo. Porque usted me está diciendo, no, toda esta gente libre y anda buscando candidaturas y todo, están avalando del gobierno y en definitiva pues están llegando a acuerdos. Del otro lado dicen, bueno, pero es que lo que sucede con esta gente es que se fue a un diálogo que no funcionó, que nosotros les dijimos que no iba a funcionar y entonces eso fue alargando también y fue extendiendo el tiempo y el tiempo fue pasando y el gobierno se fue consolidando. Entonces ambos se acusan de lo mismo. Mire, yo estoy seguro que si Libre hubiera participado en el diálogo y lo hubiera hecho genuinamente, como oposición, con la fuerza de Libre en el diálogo, se hubiera logrado mayores cosas. Pero no quiso participar, ahí dejó que la demás gente trabajara y efectivamente yo estuve en la mesa de diálogo y luchamos en todo lo que se pudo, pero es indiscutible que el Partido Nacional ya había visto ese diálogo manejable como un instrumento a favor de él en otro sentido. Y le voy a decir, por ahí dice Garafuli que se lograron 169 consensos, pero consensos pobres, porque el diálogo era resolver la crisis de 2017 que viene del proceso electoral, viene de la declaratoria ilegal de presidente electo y un montón de cosas, y eso fue lo que menos se tocó. Venía el Partido Nacional y en sus temas de agenda para el diálogo ponía cosas tan triviales como cambiarle el nombre al Instituto de la Niñez, y eso era un consenso, porque todos estábamos de acuerdo en cambiárselo. Es uno de los 169 cosas que se lograron. Pero, por ejemplo... Si querían café con leche o café negro, entonces. Por ejemplo, restituir la Constitución, tal como lo manda el artículo 375, que dice que esta Constitución no puede ser cambiada sino por el procedimiento que ella misma establece, y que si es cambiada de otra forma, todos estamos obligados a restituirla, inclusive el fiscal general de la República. Todo eso se luchó por defenestrar al Tribunal Supremo Electoral, que ha sido inconstitucionalmente electo, porque fue electo un 20 de enero de 2014, cuando el Congreso había clausurado en el día anterior. Están ilegalmente nombrados, ilegalmente ejercitaron funciones, todos sus actos serían nulos, inclusive el proceso electoral, y tienen que devolver todos sus sueldos bajo una decisión del Tribunal Superior de Cuentas, que también se ha llamado el silencio. Está duro eso. Entonces, varias cosas se manejaron. Se habló de adelantar las elecciones, no quisieron, y todo lo que iba a ordenar la crisis y que era propuesta del resto de las fuerzas que estábamos en el diálogo, el Partido Nacional se cerró. Y como no se llegó a consenso, se iba hacia arriba hasta llegar al Congreso. Bueno, y inclusive ahí boicotearon la cuestión del tribunal, del Registro Nacional de las Personas, porque queríamos enfocarlo desde otro punto de vista, y quiero decirlo para que lo sepa el público. Invitábamos en la mesa expertos para que nos hablaran de tanto del Tribunal Supremo Electoral como el Registro Nacional de las Personas. En este último llegó Fernando Anduray, que fue secretario del Registro Nacional de las Personas, y debo reconocer que la charla de él fue eminentemente técnica, pero andaba con otra misión, porque antes de la charla de él, el grupo del Partido Nacional estaba pidiendo que mandáramos una nota al Congreso exigiendo que reestructuraran de un solo el registro. Y llegó Fernando, dio una charla eminentemente técnica, lo repito, pero al final hizo las del pato. Dijo, ahí les están pidiendo que manden una nota al Congreso urgiéndoles que reestructuren el Registro Nacional de las Personas. Si son buenos hondureños, tienen que mandarla. Eso lo dijo 5 veces. Entonces, ¿sabe? Si no la mandan, son malos. Sí, son malos hondureños y no son cachurecos. Entonces, con eso ya hizo las del pato, como decimos, y sabíamos evidentemente por dónde andaba el Partido Nacional en todas estas cosas. Pero entonces el diálogo sí fue un fracaso, digámoslo así. Y por eso la gente de Libre dicen, bueno, pero es que ya ves, nosotros les decíamos que para qué íbamos a ir ahí si iba a fracasar. Pues si Libre iba a ir para adherirse al Partido Nacional en el diálogo, obviamente el diálogo iba a ser otro fracaso. Pero si Libre iba para luchar contra la posición del Partido Nacional, yo creo que el diálogo hubiera resultado en otras cosas. Y en este momento digamos que sí fracasó.
Yo digo que el diálogo fracasó y que los 169 consensos no son consensos notorios ni mucho menos, ni de mucho peso. Sigue la crisis, sigue Juan Orlando sentado en el poder, siguen las personas presas que no se les ha querido poner en libertad y tantas otras cosas, y entonces desde ese sentido pues no se ha conseguido lo que se pretendía. Ok. Retomando el tema este de las candidaturas, porque en esta semana surgió digamos, una variante más, una variable más dentro de todo esto, y es el hecho de que hasta este momento, no desconozco en este momento la participación, digamos, partidaria suya, abogado, me imagino, pero eso me lo va a aclarar usted. Pero hasta este momento, Salvador Narrala, luego de que había perdido, digamos, el PAC, estaba efectuando acciones para una recolección de firmas perdón, para fundar un nuevo partido. Pero esta semana aparece el Tribunal Supremo Electoral diciendo que una petición de Virgilio Padilla, en donde pedía que se restituyeran todos los miembros del PAC que habían sido expulsados, le había resultado a favor, entonces ya podían volver todos al PAC. Y luego, ayer precisamente, Salvador Narrala dice, no, pero es que no me están devolviendo nada, si no me devuelven todo el control del partido, entonces yo sigo en la fundación del partido. ¿No es un afán de elecciones igual de lo que estamos hablando con las candidaturas prematuras? Pues yo no lo miraría así honestamente. En primer lugar, porque no está surgiendo de la nada Salvador, sino que ya era de los fundadores del PAC. No está llegando como al Benedizo, ni mucho menos. En segundo lugar, si el tribunal ha dispuesto a anular las expulsiones que hubo en aquella época, pues de derecho todos se reincorporan. Obviamente la participación política es un acto voluntario de las personas y habrá que ver qué decisión personal se toma en ese aspecto, pero yo me iría más allá. ¿Por qué hasta ahora disponen anular esas expulsiones? ¿Tienen una respuesta para eso? Sí, entonces después de la pausa me dice la respuesta. Okay. O sea, ¿por qué hasta ahora es que se restituyen, digamos, los derechos de los miembros del PAC que habían sido expulsados? Y continuamos con este análisis de esta crisis y por qué unos se acusan y otros igual de que ya se acabó el fuerajo. No se despegue de su foro CBS, en unos segundos estamos de regreso. Bueno, pues aquí nos entretenemos un poco porque realmente que cuando tenemos invitados, así como el abogado, uno se extiende y hasta se le olvida que tiene que dar pausa y después está en la pausa y se le olvida que ya vamos al aire otra vez. Y nos habíamos quedado en una pregunta, abogado, entonces le cedo completamente la palabra. Bueno, yo me detuve cuando estaba diciendo la pregunta por qué hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral anula las expulsiones del PAC. Ajá. Y entonces hay dos versiones, las dos creíbles, pero yo más creo en otra. ¿Una tercera? No, de una de las dos, perdón. Ajá. Una de ellas es que como anularon las expulsiones del Partido Liberal, entonces para dar apariencia de equilibrio, de justicia, entre comillas, entonces tuvieron que hacer esto también con el PAC. Pero ahí ya me hizo repreguntar otra cosa, pero bueno, terminemos con los... Y la otra, que es la que yo más creo, es que si anulan las expulsiones del PAC, donde uno de los expulsados era Salvador, entonces están habilitando para que estas personas prácticamente continúen en el PAC, porque en un momento dieron su firma y lo inscribieron y fueron parte de. Y como Salvador está formando un partido por otro lado, de repente quisieran salirse al resolver que no se puede porque son integrantes del PAC. Hay que pensar en todo eso porque es un tribunal maquiavélico, arbitrario, y todo lo hace en todos los sentidos buscando los objetivos del Partido Nacional. Vamos a ver si le entendí. Entonces, usted dice que esta cuestión de la expulsión es porque después, cuando se quiere inscribir el nuevo partido de Salvador, le pueden decir, no, pero usted no puede inscribir otro partido porque usted pertenece a este. Así es. Pero, ¿y eso no es lo mismo que sucedió con los liberales cuando se fundó Libre?
cuando se fundó Libre, sí sucedió con los liberales, pero no había conflicto de expulsiones, ni mucho menos. En ese momento era una decisión voluntaria de trasladarse. Ahorita viene de una expulsión, entonces como una expulsión, lo están prácticamente sentando en la silla ahorita. Sí. No hay que descartar. Pero sentando en la silla como porque El Salvador dijo ayer, no, pero es que a mi hijo me dijeron que podía entrar, pero ya todo el poder que tenía y el sí, control no, y todo. obviamente. Es decir, así como sale la cosa, le están regresando todo al estado anterior, pero obviamente los planes de Salvador y de su grupo es otro, definitivamente fundar un nuevo partido con otra fisonomía. Aparte que se siente que parte de lo que el tribunal está decidiendo ahorita es un arreglo que habría que saber cuál es el fondo, que quizás Libre esté detrás de eso también, no sé por qué. No, pero si lo está deduciendo es porque sí tiene alguna idea de por qué Libre estaría... Sí tengo una idea. Había una persona que era una figura muy relevante en el PAC, Virgilio Padilla. Ahí lo tenemos en pantalla, Virgilio. Bastante, yo lo he admirado mucho por su manera de soltura para hablar, por sus convicciones y todo eso, pero Virgilio Padilla ha entrado a una especie de amiguismo fuerte con Libre, y es de los que está promoviendo la recuperación del PAC vía la anulación de las expulsiones y todo. Y entonces solo él sabe por dónde anda. Pero él, las declaraciones que él siempre dice, no, yo aquí no somos Libre, no somos aliados de Libre, no vamos a hacer nada, lo que hay es una amistad porque queremos obviamente no va a confirmar el otro extremo, y lo entiendo muy bien. Pero yo no lo estoy diciendo que efectivamente eso, sino lo estoy pensando. Y el derecho a pensar es de todos. Bueno, ese estando con un abogado acá, pues sí, el derecho a pensar es todo, sí. Pero después a veces uno puede expresar ciertas cosas y vienen algunas, diría yo, persecuciones. Sí, pero el pensamiento no lleva querella. Si ahora sí yo digo tal cosa está sucediendo y lo reafirmo, tengo que probarlo. Pero si yo pienso algo, nadie me puede limitar mi pensamiento. Pero eso es bueno saberlo, mire. Porque eso ya me da un poco más de libertad en algunas cosas. Ahora, ¿por qué ya anularon las expulsiones en el PAC posterior a que se anularon unas expulsiones en el Partido Liberal? Y es en el Partido Liberal, ¿qué objetivo tendría? Bueno, en el Partido Liberal lamentablemente ha entrado en una crisis interna, y debo yo reconocer que Luis Zelaya ha tratado de poner orden en ese partido, porque ese partido ha sido un aliado del Partido Nacional históricamente. Ellos se han dividido el gobierno, un periodo uno, otro periodo otro, y se entiende muy bien, a tal grado que de repente parece Pandora 2, con señalamientos fuertes para el partido, para unas personajes del Partido Liberal, y todo eso pues hace pensar de que efectivamente lo que sucedió en el tribunal con respecto al Partido Liberal de anular las expulsiones es porque quiere mantener más tensa la situación, de tal manera que los expulsados todavía tengan beligerancia dentro del partido y traten de turnar el control del partido hacia el lado oscuro. Es como debilitar también el Partido Liberal y debilitar, digamos, la autoridad de Luis Zelaya dentro del partido, porque él es el presidente del Consejo. Y si Luis Zelaya estuviera en conciliábulos con Juan Orlando, eso no lo harían definitivamente, no le quepa menor duda. O sea que nosotros podemos pensar en este momento que cualquier cosa que sucede a una persona que abiertamente se opone al gobierno, cualquier cosa negativa es como que podría venir del mismo gobierno. Definitivamente, desde ahí es que el gobierno maneja bien lo de divide y vencerás, y es parte de su trabajo. Y yo veo aquí una debilidad de la oposición. Por ejemplo, ahorita aparentemente dentro del Partido Nacional hay crisis, y nadie ha pretendido el divida y vencerás en el Partido Nacional, sino que los han dejado que se metan en ese rollo y que salgan como quieran. Y eso es un rumor. Si la oposición fuera inteligente, también aprovecharía eso y rescataría a los nacionalistas honestos y honrados para que ellos mismos reconstruyan su partido como debe ser y no como está ahorita. Sí, porque esos son rumores fuertes de una división dentro del Partido Nacional. Puede ser aparente, puede ser o puede ser real. Al final sabemos que siempre hay un verticalismo en el partido, y es lo que maneja bien el jefe de facto del Ejecutivo, porque él inclusive, aunque están diciendo, una convención dijo que solo la reelección era por un periodo,
pero él sabe muy bien que pasado 2021 él puede tener una visa negra para los Estados Unidos junto con un grupo, y entonces no le conviene. Y de cualquier manera, al final, aunque están saliendo nuevas figuras para posibles precandidatos, de repente trata de imponerse bajo alguna maniobra. Ya se escuchó de que a su esposa la quiere poner en la presidencia y él agarrar el Congreso vía Parlacén, porque están pidiendo que los miembros del Parlacén se incorporen con voz y voto al Congreso. Y entonces esa maniobra le resultaría fabulosísima para él, y mucho menos que los Estados Unidos se interese en perseguirlo o investigarlo, porque Estados Unidos, aunque solo trabaja para sus intereses, se cuida de aparentar y no toca presidentes en funciones. Eso del Parlacén que acaba de decir es interesante, porque él perfectamente podría salir electo diputado al Parlacén sin que nadie se diera cuenta. Es que es automático, todos los expresidentes forman parte del Parlacén al final. Así es. Así es, sí. Entonces él ya está prácticamente él ya ahí. Tiene su curul para futuro. Y entonces si está pidiendo eso, llega al Congreso, pide que se integren, que se integren con voz y voto, lo eligen presidente del Congreso, la esposa como presidente de la República, y tiene más controlado todo el Estado desde ese lado. Aparece en Nicaragua esto después, entonces. Peor. Porque en Nicaragua por lo menos hay un pueblo hidalgo que lucha, y aquí todos agachamos la cabeza. Y eso en parte, creo yo, puede ser por algún tipo de confusión o ya desinterés de la gente, cansancio también, no sé exactamente qué es, porque uno como ciudadano, digamos, mira situaciones que, como dice usted, lo hacen pensar ciertas cosas, como por ejemplo, ¿qué objetivo que hay detrás de este lanzamiento en libre de este muchacho Jorge Calix? Bueno, ¿Qué hay detrás de eso? Porque dicen, bueno, sí, como Nayib Bukele ganó en El Salvador, sí, y es un millennial, y aquí tenemos un millennial, entonces es un candidato de triunfo, pero eso también sirve, como usted lo dijo al inicio, para prácticamente validar este mandato de los 4 años. Mire, lo de Jorge Calix, yo lo diría en esto: yo a Jorge Calix lo he admirado y lo he respetado, sé que es una persona muy lista. Me gusta verlo en los foros televisivos, porque quien quiera que le pongan se lo come, y se lo come bien, sin artimañas ni nada. Y el hombre es listo y es un gran prospecto para cualquier funcionario del Estado a futuro, incluyendo la presidencia de la República en algún momento. No digo que ahora, pero en algún momento. Y si se está dando el caso de la precandidatura de él, que vemos que son actividades muy adelantadas, vuelvo a repetir, no sabemos qué realmente hay de eso. Yo solo traigo esta relación. Cuando la famosa sentencia de la Corte, que Juan Orlando estaba lanzándose, Mel Zelaya decía, consultémosle al pueblo y a ver si me autoriza que me lance a competir con Juan Orlando. Entonces Mel tenía aspiraciones de reelección, que no creo que las haya descartado. Ahora ahorita que no. Inteligentemente dice que no, porque dice que mientras la reelección no se resuelva vía plebiscito, que él no se lanza, que está diciendo que cuando se resuelva se va a lanzar. Eso, entonces, pensamiento así como de abogados. Entonces, ¿qué sucede con Jorge Calix? Ya sucedió con Mauricio Villeda respecto a Elvin Santos, sucedió con Cosenza respecto a Maduro, que ganaron las primarias, abandonaron el cargo y dejaron al otro candidato, cuidándole el puesto. Entonces eso puede surgir también con Jorge Calix. Se lanzan las primarias y es un hombre que tiene, arrastra gente, hay que reconocerlo, y una vez que gane las primarias podría suceder, no digo que va a suceder, podría suceder que le deje el puesto a Mel Zelaya, porque ya vino el plebiscito y aprobó la reelección, entonces Mel Zelaya ya puede. Pero hay un detalle, son situaciones jurídicamente diferentes y las quiero explicar. Nosotros pedíamos que el plebiscito fuera en 2019 para que desde ahorita se reordenara eso, y si el pueblo decía sí, pues ni modo. Si dice no, ya están las condiciones para las próximas elecciones. Pero si quieren hacer el plebiscito junto con las primarias, entonces, y el plebiscito dice que no a la reelección, para decir el caso, vamos al lado opuesto. Ajá, pero en la primaria sale... Ya están inscritos, y se inscribe Juan Orlando, inclusive ese es el caso, inscribe Mel, pero como ese plebiscito se hizo con las primarias, tiene efecto hasta las próximas elecciones de 2024.
Entonces, pero si fuera al revés, que dice sí a las elecciones, a la reelección, perdón, no puede Mel ampararse en el resultado del plebiscito para que Jorge Zelaya se la hacía, porque Jorge Calix, perdón, porque solo en materia penal hay retroactividad de la ley y esta es materia política. Bueno, pero aquí los políticos siempre llegan aquí los políticos hacen de todo, se ponen de acuerdo, y las Fuerzas Armadas consienten. Yo escucho otra versión al respecto, de dos personas más o menos. Sí, dos personas, y las dos estuvieron acá y tenían otra idea con esto de Jorge Calix. Uno de ellos lo expresó en otro medio y cuando ya vino acá, entonces se fue por la tangente. Pero el otro, sí, prácticamente lo que dijo acá fue que esto era como una estrategia de Mel y que al final lo que estaba sucediendo era que estaba quemando a Jorge Calix. Habría que pensarlo como posible. No se me había ocurrido, pero en política todo es posible, ¿no? Sí, eso le digo porque uno de ellos fue el griego que salió en todos los medios diciendo... Lo digo entre comillas, si eso es cierto, sería muy tontito Jorge Calix si se presta para eso, ¿verdad? Porque es un hombre que a futuro puede tener arrastre político fuerte y está adelantándose con los efectos que podrían resultar. A menos que hubieran otras cosas que desconocemos nosotros por bajo. Sí, totalmente. Porque también hay un trasfondo en todo esto, que usted lo ha mencionado ya ahorita unas 2 o 3 veces, con todo esto de la reelección, con todo esto de mantenerse en el poder, de ir alargando los periodos, porque lo que le entiendo ahorita es, bueno, si no logro quedarme ahí, pero por lo menos voy alargando otros 4 años, y después miro qué hacer, y después otros 4 años, y así han estado jugando. Así es. Con un trasfondo de que, como usted dijo, si salen de ahí, van para Estados Unidos sin visa. Van con la visa negra, digo yo. Con la visa negra, sí. Entonces, ese es como todo el trasfondo. Entonces, esta cuestión de Calix y podría ser parte de ese mismo trasfondo también. Todo es posible en política y lamentablemente como el pueblo no despierta y no se adelanta a estos posibles acontecimientos, las cosas siguen su curso y hasta que ya estamos en el atolladero nos damos cuenta. O nos queremos dar cuenta hasta el momento. ¿Y qué hacer para que el pueblo se dé cuenta? Bueno, ¿qué hacer para que el pueblo se dé cuenta? Es la lucha de todos. Desde la Plataforma Social Ciudadana estamos haciendo todos los esfuerzos. Hemos puesto públicamente denuncias en la Fiscalía para que hagan tantas cosas, como por ejemplo investigar la conducta de Juan Orlando desde que era presidente del Congreso con relación a su hermano Tony, siendo él el presidente del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, que es la que diseña las estrategias para combatir el crimen organizado en todos sus aspectos. Es imposible que nunca se haya dado cuenta que su hermano estaba en esas navegaciones, ¿va? Y entonces, por mucho que lo niegue y por mucho que se haya hecho indiferente hacia su hermano, sabemos que él conocía y hasta toleraba eso. No, pero eso es algo que todavía no podemos es que probar, se mira lógico. Sí, de acuerdo. Entendemos nosotros que tal cosa sucedió porque es ilógico que de ese cargo no se diera cuenta él de nada. Y si no se diera cuenta es que es ineficiente y el hombre es sagaz, hay que reconocerle. El hombre va con la jugada súper adelantada. Y entonces desde ese lado no. Luego, viene en el caso de Pandora 2, creo que viene Fernando Suárez y dice que el actual presidente está involucrado en estas acciones también y que participaba. Lo dijo Fernando Suárez, no lo digo yo. Lo dijo su abogado, también no lo digo yo. Pero estamos hablando de otro caso, ya no del caso del hermano. No del caso del hermano, estamos hablando del desfalco que hubo en la SAC por más de $200 millones, del Empira, perdón. Y entonces llevaban al principal cabecilla de los supuestos involucrados en eso, Fernando Suárez, y él revela que Juan Orlando tenía participación en eso. Lo dijo él, no lo digo yo. Sin embargo, la Fiscalía no ha hecho nada, que es la que está judicializando estos casos y no ha querido extender su pulpo de accionar contra Juan Orlando. Ahora perdón, disculpe. Sí, no, más bien discúlpeme a mí porque lo estoy interrumpiendo acá, pero es que antes de que se me vaya esta pregunta, porque también estábamos discutiendo sobre la plataforma hace unos días con un invitado y pues le decíamos que la gente de Libre específicamente decía que la plataforma era un proyecto de los Estados Unidos y que prueba de ello era que ASJ estaba metida ahí, que la asociación para una sociedad más justa. Y ayer precisamente este señor de ASJ
le hicieron una serie de preguntas a este respecto, de que por qué ellos como asociación, si bien es cierto habían denunciado algunos casos, no se expresaban abiertamente sobre los casos en donde estaba involucrado el presidente. Inclusive tampoco se quisieron expresar sobre unas declaraciones que dio David Rockefeller, que las hizo ahí públicas por las redes sociales desde la clandestinidad, y ASJ tampoco quiere decir nada. Y se supone que están en esta plataforma, entonces también eso está mezclado. Sí. Como, explíquenos eso aparte. Bueno, por favor. Mel dice eso, pero Mel tiene que justificar algo de su pensamiento en contra de la plataforma, porque sabe que es la verdadera oposición. Entonces cualquier cosa se le puede decirlo y con ánimo de confundir al pueblo. En cuanto a ASJ, yo entiendo que en un principio parece que ASJ estuvo cerca asistiendo, pero se ha desvinculado, y más vale que así sea, porque ASJ, con todo y todo, es parte del gobierno mismo, desde los cargos que ocupan ahí en la policía y todas esas cosas, ¿no? Pero en las redes sociales, cuando yo hago una búsqueda acerca de la página de la plataforma en Facebook, ahí aparece ASJ. Posiblemente sí, yo no lo digo que no, pero no está participando. No asisten a sesiones, no esto ni lo otro, ni las accionarias que tenemos no han participado. Y vuelvo a decir, más vale que no, porque son empleados del Ejecutivo desde los puestos que desempeñan ahorita las dos cabecillas principales. Aunque digan que, y les puedo creer, que su sueldo lo pagan desde afuera a través de organismos internacionales, puede ser, ¿va? Pero las órdenes las reciben del Ejecutivo, no cabe duda. Eso lo estaba negando Carlos, no recuerdo el apellido de Hernández. Carlos Hernández. Lo estaba negando ayer, porque sí le cuestionaron ese punto. Y dice, no, pero es que ustedes reciben dinero del gobierno. No, pero es que no puede ser. No van a decir que las sí. Cuentas. No, ellos dicen, y yo les puedo creer, de que sus sueldos están financiados desde afuera por organismos internacionales, y hasta allá está bien como colaboración. Pero las directrices las reciben del gobierno. O sea que cuando... Y le sirven al gobierno. Cuando ellos se presentan como sociedad civil, y algunas personas dicen, ustedes no son sociedad civil, son sociedad servil, tienen la razón estas personas entonces. Pues, da el derecho a pensar eso, porque realmente algunas actuaciones se les mira una identificación con el gobierno. Quiero decir algo, los dos, Carlos y Rivera Omar, han sostenido que la oposición legitimó a Juan Orlando por haber participado en las elecciones, y lo dicen con una seguridad que asombra, ¿va? Y eso no es cierto. La oposición participó por dos razones, una jurídica y una política. La jurídica es que el artículo 96 de la ley electoral dice que el partido que no participa en las elecciones desaparece, a menos que participe en alianza. Entonces, estaba obligado a participar. Si no participa, ya desapareció, a volverse a inscribir con todo el proceso. Segundo, la política, la razón política. Si la oposición no participa, Juan Orlando hubiera sido elegido presidente casi con el 98% de los votos que participaron en las elecciones, porque la oposición no participó. Y segundo, hubiera tenido 128 diputados en el Congreso. El Congreso y entonces total. Eso sería el descalabro mayor para la institucionalidad. Entonces esas son las dos razones obligatorias por las cuales la oposición debería participar. Ahora, hay un hermano de Omar Rivera que también está recolectando firmas para el partido de Salvador Narrala, que es Roberto, que está en Lloro. Bueno, yo puedo sacar en conclusión de que no comulga con Omar Rivera. Eso bueno, pero es lo mismo que podría decir Juan Orlando del hermano, pues. No, yo no me daba cuenta de lo que decía. Es muy diferente. Aquí está participando en un proyecto político, ambos. Y entonces no comulga con Omar Rivera, y entonces entonces en esa parte, digamos, son Juan Orlando es diferente. Sí, pues yo le digo porque algunas personas podrían razonar de esa manera. No, porque Juan Orlando dice, bueno, como son hermanos, entonces... Es el presidente del Organismo Superior de Defensa y Seguridad del Estado, solo allí. Pero allí en ese organismo está el fiscal general, está el presidente del legislativo, está el jefe del Estado Mayor Conjunto, el mismo Juan Orlando que lo preside, y entonces ahí hay un presidente que dirige y todos los demás son obedientes. Dentro de sus poderes solo van a ejecutar lo que dice Juan Orlando ahí. Y eso es lo que al final, aunque algunos sectores dicen, no, esto no es una dictadura y esto...
es lo que interpreta, digamos, la plataforma y la oposición como esto ya es dictadura. Es que la dictadura no solo equivale a llegar a los 16 años, equivale a empezar a llegar, y así estamos ahorita. Pero no se ha visto, digamos, como en, digamos, que salga él a decir hágase esto en público, o sea que es una lectura más... No necesita salir a decir en público, porque simplemente da sus mandatos y se ejecutan. ¿Así? O sea que ¿así? Está más controlado que una dictadura, entonces. Sí, es que el hombre, yo no le quito la sagacidad que tiene y el atrevimiento, ¿va? Pero como hay muchos obedientes verticales hacia él, incluyendo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que sería el que podría poner equilibrio porque es apolítico, no debe llevar ningún interés político, incluyéndolo con mucha más razón. Abogado, vamos a ir a una pausa en este momento y luego vamos a ir ya preparando el camino para las conclusiones finales de este programa. Entonces, a ustedes, pues, solo les recomiendo, miremos, esperémonos unos segunditos que ya volvemos acá con su foro CBS para las conclusiones de todo esto, que podríamos pasar todo el día hablando de esto realmente, porque es un tema que creo que a ambos nos apasiona y a ustedes también, y también no solamente eso, nos interesa porque ese es el futuro del país. Ya volvemos. Gracias por seguir en sintonía de Centro Visión Satelital y en su foro CBS. Antes de irnos dijimos, bueno, vamos a regresar y vamos a tocar un tema y luego las conclusiones. La verdad es que este tema es tan extenso y el abogado es tan experto en esto que realmente ya más bien ya concertamos para el siguiente programa que vamos a hacer, porque sí quedan bastantes cosas pendientes de hablar, y de hecho en la pausa tuvimos que seleccionar un tema como para ir concluyendo el programa, y le decía yo al abogado que hay un tema que sí nos preocupa, y es toda esta militarización que se ve en la sociedad, inclusive el hecho de que en los pueblos, digamos, del interior, que le llaman así, pueblos del interior, digamos, las ciudades y los municipios que no son urbanos como Tegucigalpa, San Pedro, sino que en otros pueblos se está viendo un programa del gobierno con las Fuerzas Armadas que se llama Guardianes de la Patria, que esto también ha generado muchas suspicacias. Entonces, vamos a ir abordando el tema este de por qué se requieren más policías, más militares, por qué se está pidiendo más presupuesto y qué objetivo tiene este programa de Guardianes de la Patria, que está orientado a niños en edad escolar que nos instruyen militares. Abogado. Bueno, gracias. Mire, yo esto es como decía un exfuncionario del Estado, es mi percepción, y de repente la de muchos. Debemos de recordar que cerca de las elecciones, después de que iniciado el primer periodo de Juan Orlando, pretendió constitucionalizar la Policía Militar de Orden Público y fracasó, porque él quería tener una guardia pretoriana al servicio de él. Pero el hombre no descansa. Inmediatamente que cuando se metió eso a verificarlo constitucionalmente en la segunda ronda, el mismo día estaba en el Congreso pretendiendo promover otra vía de cómo constitucionalizarla, y no le funcionó tan bien. Pero él siempre anda con eso, y vamos a ver varios detalles. Para eso se requiere presupuesto en primer lugar, y hay cosas tan ingentes en cuestiones de necesidad de salud, de educación, generación de nuevos empleos. Solo quiero hacer un paréntesis: en el Catarino Rivas hay muchos médicos que no han recibido sueldo este año porque no hay presupuesto, e inclusive están doblegando su turno porque enfermeras no pueden llegar porque no tienen ni para el bus, y entonces tienen que ser de médicos y de enfermeras. Y así en varios lados. Así está de crítico, ¿eh? Así está de crítico, y varios maestros, desde luego, y vemos siempre que las citas en los hospitales las hacen largo y no operan porque no hay nada, ¿va? Sin embargo, él quiere meter más elementos, tanto en la policía como en los militares, y eso requiere presupuesto definitivamente. Ahora, hay una contradicción. Si ha logrado bajar, según las cifras, los índices de criminalidad,
Obviamente lo hizo con un cuerpo numérico de policías y militares. ¿Para qué quieren más ahora ese? Al contrario, debería reducirlos para orientar ese presupuesto a otras necesidades que están insuficientes, como las que mencioné. Pero si quiere dejar el mismo número, está bien. ¿Para qué quiere aumentarlo? Dos cosas. Yo no descarto que con esta crisis del Partido Nacional, para no despadezarse internamente al final, por el verticalismo de ese partido, se convenga de que Juan Orlando vaya a otro periodo más mientras se liman asperezas internas. O sea, que van a presentar como una candidatura única. No lo descarto. No, que lo van a ir a elecciones primarias y con él a la cabeza. Ajá. Para aparentar todo el procedimiento. La vez pasada hicieron algo similar. Sí, correcto. Y entonces, ¿qué sucede? La reacción de oposición va a ser mayor que la vez pasada. Entonces necesita reprimir más que la vez pasada. Y para reprimir más, necesita más elementos. Allá va orientado eso. ¿Y por qué? Vuelvo a decir, dentro de 4 años, si él no participa, lo más seguro, no lo estoy diciendo que así va a hacerse, no es mi pensamiento, él va con una visa negra a los Estados Unidos, él y su grupo. Y entonces él tiene que ver cómo queda en el poder, porque es la manera de protegerse. ¿No va a salir del poder? No va a salir porque necesita autoprotección. Lo segundo, lo que usted menciona, es un hecho muy notorio, es que el hombre es un político con políticas rurales. Mire, y lo digo así, pero por porque los votos, ganó con los votos rurales. Pues sí. Despedazó Banadesa y crió Ban Rural. Y ahora él insiste que en la metrópolis se ha desentado un poco la criminalidad, pero en las zonas rurales todavía hay conflicto. Y ahí va a fortalecer. Entonces es un hombre de política rural. Y entonces lo que usted dice me preocupa enormemente, porque de ahí está induciendo a la gente o condicionándola para que de esa vía de los guardianes de la patria, que más adelante van a ser militares, etcétera, y todo lo demás, van a ser las fuerzas más represivas que van a haber históricamente en el país, y van a tener efectos pro violaciones a derechos humanos, pro violaciones a la Constitución, como ya lo está haciendo las Fuerzas Armadas ahorita, y todas las demás agravantes. Y eso es delicadísimo para la nación, para el Estado, para la República. ¿Cree usted que es válido o es correcto hacer comparaciones de este programa Guardianes de la Patria, que mirábamos imágenes en este momento ahí en la pantalla, con toda la estrategia que ejecutó Hitler cuando adquirió el poder de Alemania y que influyó en la mente de los niños, que luego se convirtieron en sus soldados que lo acompañaron a la Segunda Guerra Mundial y todo el holocausto y todo lo que ya conocemos? ¿Cree usted que es válido hacer esa comparación? Pues desde la mente ambiciosa del actual jefe de facto del Ejecutivo, yo pensaría que eso y mucho más. ¿Mucho más? Sí, lo que pasa es que no tiene los elementos materiales que tenía Hitler. Pero si tuviera elementos materiales en cuestiones de billetes, este hombre avanza mucho más de lo que ha avanzado. ¿Va a querer invadir Centroamérica o algo así? No sé si eso, pero va a controlar Centroamérica desde un sentido. El crimen organizado es algo que se ha globalizado, ¿va? Y si hay personas políticas metidas a crimen organizado acá, tienen que tener sus contactos en los otros países, y la geopolítica siempre impera ahí, y hay un aseguramiento que no van a tener tendencias de oposición desde los otros lados. La que está diciendo que si es, a final de cuentas, pues él está visionando de repente un liderazgo. Un liderazgo en Centroamérica sin rechazo y todo eso, de tal manera que de afuera tiene una aceptación contraria al rechazo de aquí, pero se le fortalece. Y fíjese que nosotros siempre como que enlazamos pensamientos y todo ya como para que ya vamos a salir, pero ayer precisamente también salió otra noticia que decía que esto de la militarización, lo de los niños, pues está claro que es un proyecto a largo plazo, tal y como lo hizo Hitler. Y bueno, sumado a que usted me acaba de decir que es en serio que él dice lo de los 50 años, entonces lo de los niños es más preocupante todavía. Pero ayer salió una noticia que se decía que de repente se está pretendiendo invadir Nicaragua desde Honduras. Bueno, y eso tendría que ver algo con esta petición de elevar el presupuesto también, aparte de lo que usted ya mencionó. Podría ser, pero yo digo que es secundario. Las prioridades son otras. Yo digo secundario por otro, porque Nicaragua también tuvo una cierta intento de invasión desde Honduras en la época de Ascona. Con los contras, dice usted. Con los contras y todo eso. El gobierno se prestaba para eso, indudablemente. Y no necesitan, digamos,
de la actual situación que está creando Juan Orlando con su política y todo eso para hacer tal cosa. Simplemente pide ayuda. Ya no mandó ayuda humanitaria a Venezuela, pues, habiendo carestía aquí en salud, educación y todo eso, y sin embargo mandó allá como que fuera el pueblo de Honduras que está colaborando con el pueblo y de hecho en las redes sociales alguna gente comentaba ese tema y decía, bueno, ahora parece que para que el pueblo hondureño reciba ayuda del gobierno tiene que emigrar para el sur, más bien para Venezuela. ¿no? Sí, todo eso se da. Entonces no hay que descartar cualquier cosa que él pretenda. En conclusión, ya abogado, ¿le mira salida a toda esta crisis económica? Bueno, ¿cuál es la salida que le mira? ¿Económica o política? Perdón, política. Debe haberlo, y ahí es donde no debemos dormir. Todos y cada uno de los hondureños que estamos conscientes de dónde estamos y para dónde nos llevan, debemos de reaccionar, y ayer, no mañana. Incluyo en las reacciones a las bases honestas del Partido Nacional, que saben que su partido ha sido secuestrado por un grupito y que lo está deteriorando más y lo está llevando a una vorágine impredecible. Debe reaccionar las bases del Partido Nacional para rescatar a su partido, y quiero señalar un buen elemento dentro del partido, que es el abogado Pineda Alvarado, que bien claro cuando menciona cómo su partido está siendo afectado nacionalista. Por eso. Nacionalista, sí. Y también las demás bases, las bases del Libre, deben de saber a dónde conduce Manuel Zelaya, que espera políticamente Manuel Zelaya, y si le conviene a la nación y todo, y también reaccionar, no para que el partido desaparezca, sino contrario, para que se fortalezca en positivo y sea una verdadera oposición. Y todos los hondureños que de una u otra manera nos mantenemos aislados o políticamente separados, debemos de ver que es un llamado histórico que nos está haciendo la situación del país, para no desconocer estos hechos y tratar de asumir una posición propositiva para recuperar nuestra nación. O sea, empoderarse más. Totalmente, empoderarse y empoderar a los demás. Bueno, pues es la conclusión del abogado Melvin López Herrera. Y pues desde aquí, pues solo nos resta decirle pues al abogado, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ayudarnos a entender este tema. Desde ya lo voy a comprometer, lo vamos a seguir invitando para que nos ayude con todo gusto, a dilucidar todo esto. Muchas gracias y gracias por venir el día de hoy. Gracias a usted. Sí. Y de nuestra parte, pues aquí lo que hay que hacer de repente es como que instruirse un poco en todo esto, observar las verdaderas actuaciones de los políticos, que en ambos bandos existen, como dijo el abogado, buenas personas, pero también existen malas personas. Observarlos a ellos, y el consejo de siempre, como damos este programa, usted lo que tiene que hacer es que hay que dudarlo todo, hay que cuestionarlo todo, porque ese es el único camino a la verdad. Pase buen día y no se pierda la mañana, que en unos minutos va a estar con ustedes con la licenciada Florencia Salgado.